Hola, ¿qué tal amigos que nos visualizan? A continuación vamos a hablar acerca del tema de redes de transporte de energía eléctrica, topografía y nivel de tensión. Para ello, nuestro grupo de exposición está constituido de 4 personas, las cuales son Jerico Chimbo, Darlene Serna, Galo Marcilla y mi persona John Basilio. Para ello, primeramente voy a empezar hablando acerca del tema de redes de transporte de energía eléctrica. Pues, a continuación podemos activar un diagrama de las etapas correspondientes desde la producción hasta la comercialización de lo que menciona la energía eléctrica. Entonces, primeramente vamos a tener la etapa de producción o de generación, donde las centrales van a producir cierto nivel de tensión, el cual después va a ser transformado o elevado a un voltaje mucho más alto para su posterior transporte y después llegar a la subestación de distribución, donde se va a dividir en los circuitos, el primario y el secundario, los cuales van a transformar la energía de alta tensión a media tensión y de media tensión a baja tensión según lo requerido. Por ejemplo, aquí en Ecuador se trabaja una media tensión de 13.8 kilovoltios. Para hablar acerca de las redes de transporte eléctrico podemos hacer ciertas preguntas como qué es el transporte de energía, cómo funciona y por qué se transporta energía en alta tensión. Entonces, respondiendo primeramente a lo que es el transporte de energía, básicamente es el camino que realiza la electricidad desde que se genera hasta que se comienza a distribuirse. Con respecto a cómo funciona el transporte eléctrico, el transporte de electricidad se efectúa a través de las líneas de transporte de tensión elevada, que junto a las subestaciones eléctricas forman la red de transporte. Y las líneas de transporte de alta tensión están constituidas por elementos de conducción que pueden ser de cobre o aluminio o otros elementos conductores, y por elementos de soporte como son las torres. Y básicamente a la respuesta a la pregunta de por qué se transporta la energía eléctrica en alta tensión, vamos a tener que esto se lo hace para, de cierta forma, disminuir la corriente que circula por la línea y de cierta forma también reducir la pérdida de potencia en la línea. De esta forma, al momento que se disminuye la corriente, se puede utilizar diámetros de sección de cable un poco más delgados. De esta forma un poco amortiguar los gastos. Después de hablar de estas preguntas, podemos cruzar al tema de lo que son las redes de transporte y distribución. Donde primeramente hablando de las redes de transporte aquí en Ecuador, actualmente se cuenta con líneas de transmisión que operan entre niveles de entre 500, 230 y 138 kilovoltios, en las cuales las líneas y subestaciones que constituyen el anillo están a 230 kilovoltios y las líneas que operan a 500 kilovoltios van a conformar el sistema troncal de transmisión. Y estas líneas de transmisión sirven para vincular el sistema troncal de transmisión con las centrales de generación o otros centros de distribución. Actualmente en el Ecuador tenemos 51 subestaciones, las cuales son de tipo fijo, y 4 subestaciones móviles. Como podemos ver a continuación, tenemos subestaciones que operan entre los 500 kilovoltios, los 130 kilovoltios. También hay otras que operan entre los 230, 138 y 69 kilovoltios. Por ejemplo, algunas redes que operan entre los 500 kilovoltios tenemos a El Inga, Coca-Cola Sinclair, también tenemos a Chorrillos Guayaquil, Disaleo, y que operan a 230 kilovoltios tenemos a la sopladora, el Taura, entre otros. Después del tema pasamos al tema de la distribución, donde se diferencian 3 elementos principales, los cuales son la subestación de distribución, el circuito primario y el circuito secundario, como dije al principio, donde también vamos a identificar 2 etapas, donde la etapa 1 va a estar constituida por la red de reparto, la cual está partiendo de las subestaciones que se transforman de transformación y reparte la energía normalmente mediante anillos que rodean grandes centros de consumo hasta llegar a las estaciones de transformadoras de distribución. De las tensiones utilizadas están comprendidas entre 25 a 132 kilovoltios, que rigen también según dependiendo del país. Y dentro de la segunda etapa vamos a tener que se comprende netamente en la distribución con tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kilovoltios y con una característica muy radial, siendo así que esta red
cubre la superficie de las grandes centros de consumo, uniendo las estaciones transformadoras de distribución con otros centros de transformación, en las cuales que estas últimas constituyen la etapa de media tensión a baja tensión, con una tensión de salida de 125, 220 a 380 voltios. Ya. Esto es con respecto a la red de transporte de energía. Con eso vamos a hablar acerca de la topografía. ¿Qué es topología de las redes de distribución? La topología de una red representa una disposición de los enlaces que conectan los nodos de una red. Las redes pueden tomar muchas formas diferentes dependiendo de cómo estén interconectados o conectados a los nodos. De esto hay algunas formas que vamos a describir a continuación en esta pequeña introducción que estamos realizando. La topología se divide en dos, física o lógica. Como podemos ver en la pequeña imagen, tenemos 8 topologías diferentes. Una de ellas es bus, la segunda estrella, la tercera es mixta, la cuarta anillo, la quinta anillo doble, la sexta árbol, la séptima malla y la octava totalmente conexa. Antes de entrar a este tema, yo me hice dos preguntas. ¿Cómo es el transporte de la electricidad y qué materiales se utilizan para transformar la energía? ¿Cómo es el transporte de la electricidad? La electricidad se transmite a través de las líneas de alta tensión junto con las subestaciones que forman una red de transmisión. Después de bajar el voltaje a la red de distribución, conduce la energía eléctrica a largas distancias. Como un ejemplo muy común, tenemos que la energía del sol se transfiere al agua del mar en forma de calor, incrementando su temperatura y esto hace que se evapore. De la evaporación, con el tiempo, las nubes convertidas por esta energía solar va a descender del cielo mediante el agua. Como ejemplo número 2, al frotar las manos, una parte de nuestra energía se transfiere en forma de movimiento. Las manos, comúnmente, este movimiento es conocido como trabajo y parte se transforma en calor. Al momento que nosotros hacemos así, hacemos el trabajo y estamos haciendo calor. Por eso es un claro ejemplo de aquí. Como segunda pregunta, ¿qué materiales se utiliza para transformar energía? La electricidad se puede transferir de un lugar a otro. Los materiales conductores se utilizan en las redes eléctricas para facilitar la tensión de la electricidad. Los más comunes son el cobre, el aluminio, el oro y el hierro. También tenemos niveles de tensión, se dividen en tres partes. La primera, generación, la segunda, transmisión y la tercera, suministración. Generación implica la conversión de algo, de energía química, energía mecánica, energía térmica o energía luminosa. En cuanto a la electricidad, en este caso, las centrales hidroeléctricas y térmicas generan la energía necesaria para satisfacer la demanda de los consumidores en toda parte del mundo. Como transmisión, esto se realiza a través de una línea de alta tensión, abreviado AT, de 138 kV o 500 kV, y permite entregar la energía generada por la planta al centro del consumo. Suministración. Estos voltajes son generados por las subestaciones de distribución que se suministra alta tensión a las subestaciones de distribución. La topología de las redes de distribución. Las redes de distribución manejan ciertos tipos de topología para la conexión, dependiendo del país o los países. Como primer ejemplo tenemos la red radical. Se caracteriza por la alimentación por uno de sus extremos transmitidos la energía en forma radial de los receptores y el emisor. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos el receptor y el emisor. Como pequeñas ventajas y desventajas tenemos que la red radial, la ventaja es la reparación es algo simple y muy económico. La desventaja es que cualquier problema generado deja a muchos usuarios fuera de servicio hasta que el problema se resuelva. Red de lazo o malla. Esta conexión es más costosa que el arreglo radial debido a una que se requiere un poco más de equipos, pero esta tiene una línea de servicio de direcciones, existen un lazo abierto y lazos cerrados. A continuación voy a dar un pequeño ejemplo de lazo abierto. Este diseño es fácil y demasiado simple de implementación. Son más económicos que otros sistemas de control, requieren poco mantenimiento. Como ventajas,
de un lazo cerrado, estos corrigen errores mediante la señal de realimentación. Son menos afectados por el ruido del proceso y soportan automatizaciones del proceso. Como desventajas en lazo abierto, son inexactos y poco precisos. También afectan a las perturbaciones externas del proceso. No son capaces de corregir las desviaciones de la salida de la forma automática. Como desventaja, en los lazos cerrados son sistemas muy caros. Son más complejos de ser diseñados y ajustados. Requieren requieren un alto mantenimiento en calidad. Como podemos ver en la siguiente imagen, este es un lazo. Y de aquí se denomina lazo abierto y lazo cerrado. Red, lazo radial o mixto. Combinan dos o más topologías diferentes para enlazar los puntos de conexión con los otros dispositivos, conectando al sistema, como computadoras personales e impresoras. La topología de árbol es un claro ejemplo integrado a los diseños de bus y estrella. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos una red conectada, como nos dice la teoría. A continuación detallaré ventajas y desventajas. Ventaja: grado de flexibilidad que proporciona ya que hay pocas limitaciones en la estructura de una red. Como tal, la configuración mixta no puede adaptar. Fácil solución de problemas, fácil crecimiento de la red. Como desventaja tenemos, la instalación es difícil y el diseño es demasiado complejo, lo cual el mantenimiento sale muy costoso. Administración costosa de la red. También tiene demasiado cableado este sistema. Buenas tardes, ingeniero de comunicación. Yo le presentaré lo que vendría siendo el tema de niveles de tensión. Los niveles de tensión se clasifican en los siguientes niveles, que vendrían siendo la extra alta tensión, media tensión, baja tensión y muy baja tensión. En extra alta tensión, esta aquí corresponde a las tensiones que vendrían siendo superiores a 230 kilovoltios. Y en la alta tensión son tensiones que son mayores o iguales a 57.5 kilovoltios o menores o iguales a 230 kilovoltios. En la mediana tensión, las tensiones nominales superiores a 1000 voltios e inferiores a 57.5 kilovoltios. En las bajas tensiones, la tensión nominal o mayor o igual a 25 voltios y menor o igual a 1000 voltios. Y la muy baja vendrían siendo las tensiones menores a 25 voltios. Las altas tensiones son para transportar electricidad, que vendrían siendo en primer lugar las instalaciones de alta tensión, son las que superan los 36 kilovoltios de voltaje. Normalmente este tipo de tensión se usa para el transporte de electricidad a grandes distancias. Para poder transportar la electricidad a grandes distancias se necesita elevar la tensión para reducir la intensidad que circula por la línea y de tal forma prevenir las pérdidas de energía por el calentamiento de los cables conductores y los fenómenos electromagnéticos. La red de transporte de electricidad es de este tipo, que hay tres categorías, la cual la primera categoría vendría siendo la tensión nominal, que es superior a 66 kilovoltios e inferior a 220 kilovoltios, o las tensiones normalizadas son 110 kilovoltios, 132 kilovoltios y 150 kilovoltios. La segunda categoría vendría siendo la tensión normal, que es superior a 30 kilovoltios e igual o inferior a 66 kilovoltios. Y las tensiones normalizadas son de 45 kilovoltios y 66 kilovoltios. La tercera categoría es la que se denomina media tensión. Según el reglamento, se considera las instalaciones de alta tensión eléctricas aquellas que generen, transporten, transformen, distribuyan o utilicen energías eléctricas con tensiones superiores a 1000 voltios de valor nominal. La media tensión, para distribuir la electricidad cuando la electricidad ha viajado desde el lugar donde se genera,
que vendría siendo la central eléctrica, hasta el punto donde se consumirá. Pasa por una subestación eléctrica que transforma la electricidad de alta tensión en media tensión. Las instalaciones de media tensión cuentan con un voltaje de entre 1 y 36 kilovoltios, aunque en Cataluña el voltaje más utilizado es de 25 kilovoltios. Las líneas de media tensión a su vez pueden ser aéreas o subterráneas y por razones de seguridad deben cumplir una serie de requisitos. Y de hecho en España se encuentran las mismas categorías de las líneas de alta tensión porque no existe una normativa concreta para las instalaciones eléctricas de media tensión. La electricidad de grandes consumidores como hospitales, aeropuertos o industrias son media tensión. También se encuentra en la generación y distribución de energía eléctrica. Y en baja tensión para las que son las que vendrían siendo para consumir la electricidad. La baja tensión es la que usan la mayoría de los aparatos eléctricos y resulta menos peligrosa que la alta tensión o media tensión. Pero con el fin de evitar riesgo de accidentes, las instalaciones deben estar protegidas por los interruptores y diferenciales que tenemos en la entrada de las casas para mayor seguridad. Asimismo, las instalaciones de baja tensión siempre están obligadas a ser realizadas y manipuladas por profesionales autorizados. Finalmente, la puesta en marcha de una instalación de baja tensión requiere un trámite de legalización. La electricidad de pequeños consumidores, como viviendas o alumbrado público, son de baja tensión. Gracias. Hola, en este día hablaremos sobre redes de transporte de energía eléctrica, su topología y sus niveles de tensión. Dentro del tema de energía eléctrica que se suministra al cliente, en este caso, se debe tener en cuenta los niveles de tensión que se maneja en ella, ya sea en alta, media y baja tensión, que según el tipo de energía, en este caso que sea distribuida, estableciendo características según la red que la transporte. Las redes de transporte de tensión está constituida por los elementos necesarios para llevar a los puntos de consumo y a través de ellos distribuirlos y transportarlas a grandes distancias. La energía eléctrica generadas en las centrales eléctricas. ¿Qué es el transporte de energía? Permite transferir la energía producida en las centrales hasta los centros de consumo. Dicho de otra manera, es el camino que realiza la electricidad desde que se genera hasta que comienza a distribuirse. Por lo tanto, se divide como es generación, transmisión, distribución y comercialización. De estos se obtienen como producción en el sector privado prestando servicios públicos. ¿Cómo funciona el transporte eléctrico? Se efectúa a través de líneas de transporte a tensiones elevadas, que junto a las subestaciones eléctricas forman la red de transporte, en el cual se puede transportar electricidad con las menores pérdidas de energías posibles, y para ello es necesario elevar su nivel de tensión. La topografía, las redes de distribución manejan ciertos tipos de topología para la conexión dependiendo del país. Por esta razón se determina que los visores, los llamados varillas, es lo que contribuyen en el contacto con los cables de media o alta tensión. La descarga que se origina y se denomina como arco. Cada topología presenta en este caso ventajas y desventajas frente a modelos similares a estos, tanto ya sean por el tipo de conexión, costes o entre otros. Pues bien, tenemos dos fotografías del mapa, ¿no? La caracterización del Ecuador. Pues en el uno encontramos las diferentes provincias que está conformado el país, y en el otro pues podemos ver, como está aquí en la imagen, la distribución eléctrica que esta tiene según las líneas de alta, media o baja tensión. Los niveles de tensión. La generación de energía eléctrica, que consiste en transformar alguna clase de energía química, mecánica, térmico-luminosa, en este caso las centrales hidroeléctricas, que aprovechan en este caso el caudal, la fuerza del agua, las turbinas para poder ser transformadas en energía de las hidroeléctricas en energía eléctrica, ya que sea operable, ¿no? Consumible. El transporte o transmisión de la energía eléctrica, que se realiza mediante líneas eléctricas de alta tensión a 138 kV o 500 kV, y permite llegar a la energía producida en las centrales hasta los centros de consumo en el Ecuador.
En la etapa de subtransmisión, vamos a ver en Ecuador que podemos encontrar valores de voltaje como 69 kV y 46 kV. Estos voltajes son generados por las subestaciones de subtransmisión, ya que estos grandes voltajes son transformados en voltajes destinados para las subestaciones de distribución. En este caso, la distribución es la que hace posible que la energía llegue a los clientes o consumidores finales desde las líneas de transporte en alta tensión.